El milagro de las rosas de esperanza. Una historia de la Virgen de Guadalupe. El sol de diciembre aún no había nacido cuando Rosa Hernández abrió los ojos aquella mañana de 1962. A los 32 años, llevaba en el rostro las marcas de una vida sencilla, pero digna, en el pequeño barrio de San Rafael, en Tlalnepantla, en las afueras de la Ciudad de México. Sus cabellos oscuros, ya con algunas canas prematuras, estaban siempre recogidos en un moño simple, y sus manos callosas contaban la historia de años trabajando en la pequeña tortillería de la familia. Rosa se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a su marido, Carlos, que dormía profundamente después de otro día agotador en la fábrica de tejidos donde trabajaba hacía 15 años. El hombre de 40 años había envejecido rápidamente, sus espaldas curvadas por el peso de las máquinas que operaba y por la responsabilidad de sostener una familia con el salario modesto que recibía. Pero era por los hijos que Rosa se levantaba tan temprano todas las mañanas. Miguel, de 7 años, era el menor y la alegría de la casa. Sus ojos oscuros brillaban con la curiosidad típica de la infancia, y su sonrisa tenía el poder de iluminar hasta los días más difíciles. Ana, de 12 años, ya ayudaba a la madre en las tareas domésticas y demostraba una madurez precoz, resultado de las dificultades que enfrentaba la familia. Y también estaba Pedro, de 15 años, que trabajaba medio turno en un taller mecánico para ayudar con los gastos de la casa. La casa de los Hernández era pequeña pero acogedora. Construida de adobe y pintada de un azul desteñido, tenía apenas 3 habitaciones, un cuarto que los padres compartían con Miguel, otro donde dormían Ana y Pedro, y la sala que también servía como cocina. En la pared principal de la sala había un altar improvisado con una imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de velas y flores artificiales que Rosa cambiaba siempre que podía comprar nuevas. Aquella mañana del 5 de diciembre, Rosa siguió su rutina habitual. Encendió una vela en el altar, se persignó y susurró una oración. Virgencita querida, protege a mi familia un día más. Da salud a mis hijos y fuerza a mi marido para el trabajo. Y si es de tu voluntad, ayúdanos con nuestras dificultades. La devoción de Rosa a la Virgen de Guadalupe no era solo tradición familiar, era una necesidad emocional profunda. Su propia madre, Esperanza, le había enseñado desde pequeña que la morenita del Tepeyac era la madre de todos los mexicanos, especialmente de los pobres y necesitados. Ella entiende nuestros dolores, decía siempre Esperanza, porque ella también fue pobre y sufrió. Esperanza había muerto 3 años antes, víctima de una neumonía que no pudieron tratar adecuadamente por falta de recursos. En el lecho de muerte, tomó la mano de Rosa y le dijo: «Mija, nunca pierdas la fe en la Virgencita. Cuando las cosas se pongan más difíciles, es cuando ella está más cerca de nosotros». Estas palabras resonaban en la mente de Rosa todos los días, especialmente en los momentos de mayor dificultad. La familia Hernández no era diferente de miles de otras familias trabajadoras del México de los años 1960. El país pasaba por transformaciones económicas y sociales significativas, pero estos cambios tardaban en llegar a los barrios periféricos donde vivían. Carlos ganaba lo suficiente para mantener a la familia, pero cualquier imprevisto, una enfermedad, una reparación necesaria en la casa, la pérdida de un día de trabajo representaba un desequilibrio en el presupuesto ya ajustado. Miguel era un niño especialmente querido en el barrio. Sus vecinos lo conocían por su alegría contagiosa y por su disposición a ayudar a cualquier persona que lo necesitara. Acostumbraba a acompañar a la madre a la capilla local todos los domingos por la mañana, donde servía como monaguillo en las misas celebradas por el padre Francisco, un hombre anciano y bondadoso que conocía a cada familia de la comunidad. El padre Francisco había bautizado a Miguel y seguía de cerca el crecimiento espiritual de la familia Hernández. Frecuentemente visitaba la casa, especialmente durante los momentos difíciles, y siempre encontraba palabras de consuelo y esperanza. La fe, solía decir, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Las primeras señales. Fue una mañana de martes, 4 de 1900 diciembre, que Rosa notó las primeras señales de que algo no estaba bien con Miguel.
El niño despertó con una tos seca y quejándose de dolor de cabeza. Rosa, con la experiencia de madre, inicialmente pensó que era solo un resfriado común, típico del invierno mexicano. «Ven acá, mijo», le dijo poniendo la mano en la frente del niño. La temperatura estaba ligeramente elevada, pero nada que pareciera alarmante. «Te vas a quedar en casa hoy descansando. Ana puede llevar tus cuadernos a la escuela y pedir las tareas a la maestra». Miguel, normalmente resistente a la idea de quedarse en casa, no protestó. Eso, por sí solo, ya preocupó a Rosa. El niño siempre había sido activo y rara vez se enfermaba. Cuando eso sucedía, generalmente se recuperaba rápidamente con los remedios caseros que la madre le daba: tés de hierbas, caldos calientes y mucho cariño. Durante el día, Rosa preparó un té de manzanilla con miel, uno de los remedios tradicionales que había aprendido de su madre. Miguel lo bebió obedientemente, pero la tos persistía y la fiebre parecía estar aumentando. Por la noche, cuando Carlos llegó del trabajo, encontró a la esposa preocupada, sosteniendo a Miguel en brazos mientras él tosía insistentemente. «¿Cómo está?», preguntó Carlos lavándose las manos en el pequeño fregadero de la cocina. «No mejora», respondió Rosa con la voz cargada de preocupación. «La fiebre subió durante la tarde y la tos está peor. Creo que debemos llevarlo al centro de salud mañana temprano». Carlos asintió, compartiendo la preocupación de la esposa. Sabían que el centro de salud local no tenía los mejores recursos, pero era lo que estaba al alcance de sus posibilidades financieras. El hospital privado de la región estaba fuera de cuestión, los costos eran prohibitivos para una familia como la de ellos. Esa noche, Miguel durmió mal. Su respiración estaba agitada y despertaba frecuentemente con ataques de tos que mantenían a Rosa en estado de alerta constante. Pasó toda la noche al lado del hijo, haciendo compresas frías para bajar la fiebre y ofreciendo pequeños sorbos de agua cuando él lograba despertar. Pedro y Ana también estaban preocupados. Pedro, a pesar de su corta edad, ya demostraba un sentido de responsabilidad familiar muy desarrollado. Se ofreció para faltar al trabajo al día siguiente para ayudar con los cuidados del hermano menor, pero Rosa insistió en que mantuviera su rutina. «No podemos perder el dinero que ganas», le explicó, aunque su voz traicionaba el dilema entre la preocupación maternal y la necesidad económica. Ana, por su parte, asumió automáticamente más responsabilidades domésticas. Preparó el desayuno para el padre y el hermano, organizó la casa y se encargó de explicar en la escuela por qué Miguel no podría asistir a clases. La mañana siguiente, 5 de diciembre, Rosa vistió a Miguel con su mejor ropa. Una camisa azul claro que había cosido especialmente para las ocasiones importantes, y un pantalón de algodón que, a pesar de estar remendado, siempre estaba impecablemente limpio. Sabía que la apariencia podía influir en el tratamiento que recibirían en el centro de salud, donde los médicos, sobrecargados de trabajo, a veces no dedicaban la atención necesaria a los pacientes más humildes. El centro de salud quedaba a 15 cuadras de casa, y Rosa hizo el trayecto caminando, cargando a Miguel en brazos siempre que él se mostraba demasiado cansado para caminar. El niño, normalmente parlanchín y curioso sobre todo lo que veía en la calle, permanecía silencioso, apoyado en el hombro de la madre. El diagnóstico Dr. Raúl Mendoza era un médico joven, graduado hacía apenas 3 años, que había elegido trabajar en el centro de salud de Tlalnepantla, movido por ideales sociales. Hijo de una familia de clase media de la capital, podría haber optado por un consultorio privado en una zona más noble de la ciudad, pero sentía que su vocación médica lo llamaba a atender a quienes más lo necesitaban. Cuando Rosa entró al consultorio con Miguel en brazos, Dr. Mendoza inmediatamente percibió la gravedad de la situación. El niño estaba pálido, con respiración agitada y signos evidentes de fiebre alta. Los ojos, normalmente brillantes según la descripción que Rosa hacía, estaban opacos y vidriosos. «¿Desde hace cuánto tiempo está así?», preguntó el médico, mientras preparaba sus instrumentos para el examen. «Comenzó ayer por la mañana, doctor», respondió Rosa, acomodando a Miguel en la camilla improvisada. «Primero fue solo una tos y un poco de fiebre, pero durante la noche empeoró mucho. Apenas pudo dormir». Dr. Mendoza realizó un examen minucioso. Con el estetoscopio,
Escuchó los pulmones de Miguel e inmediatamente identificó ruidos anormales que indicaban acumulación de líquido. La respiración del niño estaba claramente comprometida y la fiebre continuaba alta a pesar de las medidas caseras que Rosa había tomado. «Señora Hernández», dijo el médico, con la seriedad que el caso exigía, «Miguel tiene neumonía. Es una infección grave en los pulmones que necesita tratamiento inmediato y seguimiento médico constante». Las palabras golpearon a Rosa como un golpe. Conocía la neumonía. Había sido exactamente eso lo que se llevó a su madre 3 años antes. Los recuerdos de aquellos últimos días dolorosos volvieron a su mente como una avalancha de angustia. ¿Qué podemos hacer, doctor?», preguntó ella, tratando de mantener la compostura. «Delante del hijo». «Necesita ser hospitalizado inmediatamente», explicó doctor Mendoza. «La neumonía en niños puede evolucionar rápidamente, y Miguel necesita antibióticos intravenosos y monitoreo constante. Tenemos algunas camas en el hospital regional, pero...». El médico vaciló. Conocía las limitaciones financieras de la familia y las deficiencias del propio sistema de salud pública. El hospital regional estaba sobrepoblado, con pocas camas disponibles y recursos limitados. «Doctor, no tenemos mucho dinero», admitió Rosa, con la honestidad simple que caracterizaba a las personas de su condición. «Pero haré cualquier cosa por mi hijo. Si necesito vender todo lo que tengo, lo venderé». Doctor Mendoza se sintió conmovido por la dedicación de esa madre. En sus 3 años de profesión, había visto muchas situaciones similares, pero la determinación de Rosa y la inocencia de Miguel lo conmovieron, de manera especial. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo él. «Tengo contactos en el hospital regional. Voy a conseguir una cama para Miguel y garantizar que reciba el mejor tratamiento posible». Mientras el médico hacía las llamadas necesarias, Rosa sostenía la mano del hijo y susurraba oraciones. «Virgencita de Guadalupe», rezaba en silencio, «protege a mi niño. Tú que eres madre, entiendes la desesperación de una madre. No dejes que pierda a mi hijo como perdí a mi madre». Doctor Mendoza regresó después de algunos minutos con expresión esperanzada. «Conseguí una cama. La ambulancia ya viene en camino. Miguel será hospitalizado hoy mismo, y yo personalmente voy a seguir el caso». La hospitalización. El Hospital Regional San José era un complejo de edificios grises y funcionales, construido en los años 1940 para atender a la población creciente de los suburbios de la Ciudad de México. Aunque no disponía de los recursos más modernos, tenía un equipo dedicado de profesionales que hacían lo posible por ofrecer cuidados dignos a sus pacientes. Cuando la ambulancia llegó al hospital con Rosa y Miguel, fueron inmediatamente dirigidos al sector de pediatría. La enfermera jefe, hermana Carmen, era una religiosa de la Orden de las Hermanas de la Caridad que había dedicado su vida al cuidado de niños enfermos. A los 50 años, combinaba competencia médica con una compasión maternal que tranquilizaba tanto a los pequeños pacientes como a sus familiares. «No se preocupe, hija mía», dijo hermana Carmen a Rosa mientras preparaba la cama donde Miguel sería acomodado. «Aquí recibirá todo el cuidado que necesita, y usted puede quedarse con él todo el tiempo». La habitación destinada a Iop Miguel era pequeña, con 4 camas, pero estaba limpia y bien organizada. En la pared había una imagen sencilla del Sagrado Corazón de Jesús, y hermana Carmen había colocado también una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, conociendo la devoción común entre las familias mexicanas. Cuando Rosa vio la imagen de la Virgencita en la habitación, sintió un alivio momentáneo. Era como si recibiera una señal de que no estaba sola en esa prueba. «Gracias, hermana», le dijo con los ojos llorosos. «Esto significa mucho para mí». Doctor Mendoza había acompañado la transferencia y rápidamente pasó el caso al doctor Antonio Martínez, el jefe del sector de pediatría. Doctor Martínez era un médico experimentado, con más de 20 años de carrera, conocido por su competencia técnica y, al mismo tiempo, por su frialdad profesional. Creía que mantener distancia emocional de los casos era esencial para tomar decisiones médicas objetivas. Después de examinar a Miguel, Dr. Martínez confirmó el diagnóstico de neumonía severa y prescribió un tratamiento intensivo con antibióticos y medicamentos para controlar la fiebre.
El cuadro es grave, le explicó a Rosa, sin rodeos. Vamos a hacer todo lo que la medicina puede hacer, pero usted debe estar preparada para cualquier eventualidad. Las palabras del médico fueron como una puñalada en el corazón de Rosa. Entendió perfectamente lo que él estaba tratando de decir sin ser explícito. Había una posibilidad real de perder a su hijo. Esa primera noche en el hospital, Rosa no se apartó del lado de Miguel ni por un momento. Había traído apenas una muda de ropa y algunos pesos en el bolsillo, pero su determinación de acompañar al hijo era inquebrantable. Hermana Carmen, percibiendo la situación, proporcionó discretamente algunas comidas para Rosa y una manta para que pudiera descansar en la silla al lado de la cama. Carlos llegó al hospital después del trabajo, aún con el uniforme de la fábrica. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver al hijo conectado a los equipos médicos, respirando con dificultad. Abrazó a Rosa y permaneció en silencio por algunos minutos, absorbiendo la gravedad de la situación. ¿Cómo está?, preguntó finalmente. Los médicos dicen que es grave, respondió Rosa con la voz embargada. Pero tengo fe, Carlos. La Virgencita no va a abandonar a nuestro niño. Carlos, aunque no compartía la fe intensa de la esposa, respetaba sus creencias y encontraba en ellas una fuente de fuerza en momentos como aquel. Permaneció en el hospital hasta el final del horario de visitas y prometió regresar al día siguiente tan pronto saliera del trabajo. La vigilia de la fe. Los días siguientes se transformaron en una rutina de angustia y esperanza para la familia Hernández. Rosa prácticamente no salía del hospital, dividiendo su tiempo entre las oraciones al lado de la cama de Miguel y las conversaciones con otros padres, que enfrentaban situaciones similares. En la habitación de al lado estaba internada una niña de 5 años con meningitis. Su madre, Dolores, se convirtió en compañera de vigilia de Rosa. Juntas, rezaban el rosario todas las noches, encontrando en la fe compartida un alivio para sus angustias. Dios no puede ser tan cruel, decía Dolores durante una de sus conversaciones nocturnas. No puede quitarnos a nuestros hijos de esta forma. Rosa, aunque también luchaba contra momentos de duda, siempre encontraba palabras de fe. Aprendí de mi madre que la Virgencita nunca abandona a sus hijos. A veces, los caminos de Dios son misteriosos, pero ella está con nosotros. Pedro y Ana visitaban a Miguel todos los días después de la escuela. Pedro había pedido al patrón del taller trabajar solo medio turno, para poder pasar más tiempo en el hospital. Ana, por su parte, había asumido completamente las responsabilidades domésticas, cocinando para el padre y manteniendo la casa en orden. La condición de Miguel permanecía crítica. En los primeros 3 días de hospitalización, hubo una ligera mejoría con el tratamiento antibiótico, pero a partir del 4.º día, su cuadro comenzó a deteriorarse nuevamente. La fiebre que había bajado volvió a subir, y su respiración se volvió aún más comprometida. Dr. Martínez no ocultaba su preocupación. A veces la neumonía en niños puede ser así, le explicó a Rosa durante una de sus visitas médicas. El organismo lucha contra la infección, pero hay casos en que... No terminó la frase, pero Rosa entendió. Su experiencia con la enfermedad de la madre le había enseñado a interpretar los silencios médicos. Hermana Carmen, percibiendo la desesperación creciente de Rosa, comenzó a dedicar aún más atención a la familia. Había visto muchos casos similares en sus años de trabajo en el hospital, y su experiencia le decía que la situación de Miguel era realmente preocupante. Rosa, le dijo una tarde, necesitas descansar un poco. No vas a ayudar a Miguel si te enfermas tú también. No puedo dejarlo solo, hermana, respondió Rosa. Si despierta y yo no estoy aquí, te prometo que voy a quedarme a su lado mientras descansas. ¿Confías en mí? Rosa vaciló, pero reconoció que estaba realmente agotada. Había dormido muy poco en los últimos días, y su alimentación había sido irregular. Aceptó la sugerencia de hermana Carmen y fue a descansar en la pequeña sala reservada para familiares. Pero su sueño fue perturbado por pesadillas. Soñaba con su madre, Esperanza, que parecía tratar de decirle algo importante, pero Rosa no lograba entender las palabras. Despertó sobresaltada y corrió de vuelta a la habitación de Miguel.
Capítulo 6. El empeoramiento. La mañana del 10 de diciembre, doctor Martínez convocó a Rosa para una conversación particular. Su semblante estaba más serio que lo usual, y Rosa inmediatamente presintió que recibiría malas noticias. Señora Hernández, comenzó él, necesito ser honesto con usted. El estado de Miguel no está respondiendo al tratamiento como esperábamos. La infección pulmonar se está extendiendo y... Rosa lo interrumpió. Doctor, por favor, dígame todo. Necesito saber. Hicimos todos los exámenes posibles. Probamos diferentes antibióticos, pero la neumonía de Miguel evolucionó hacia un cuadro de sepsis. Esto significa que la infección se extendió por el torrente sanguíneo. Rosa sintió que las piernas se le debilitaban. Sabía lo que significaba sepsis. Había escuchado esa palabra durante los últimos días de su madre. ¿Existe algo que podamos hacer?, preguntó ella, tratando de mantener la esperanza. Vamos a continuar el tratamiento, por supuesto, pero debo prepararla para la posibilidad de... Bueno, para cualquier eventualidad. Si hay alguien de la familia que quiera despedirse, tal vez sería mejor que vengan pronto. Las palabras del médico resonaron en la mente de Rosa como un eco doloroso. Agradeció la honestidad del doctor y volvió a la habitación de Miguel, donde lo encontró aún más pálido, respirando con extrema dificultad. «Mijo», le susurró sosteniendo la mano pequeña y caliente del hijo. «Mamá está aquí. Necesitas luchar, mi amor. Necesitas ponerte bien para que volvamos a casa». Miguel abrió los ojos por un momento y trató de sonreír a la madre, pero el esfuerzo era visible. Su voz salió en un susurro casi inaudible. «Mamá, estoy cansado». «Lo sé, mi hijo, lo sé, pero no puedes rendirte. Papá, Pedro y Ana te están esperando en casa, y la Virgencita te está cuidando». Esa tarde, Carlos llegó al hospital más temprano, habiendo conseguido permiso en el trabajo al explicar la situación al supervisor. Pedro y Ana también vinieron, trayendo dibujos y cartitas que los compañeros de escuela de Miguel habían hecho para desearle una pronta recuperación. La familia pasó toda la noche reunida en la habitación del hospital. Otros familiares también fueron llamados: la hermana de Carlos, tía María, y el cuñado José, además de los padrinos de Miguel, compadre Roberto y comadre Luisa. Todos rezaban en susurros, manteniendo una vigilia de fe y esperanza. El padre Francisco también fue al hospital. El anciano padre había bautizado a Miguel y había seguido su crecimiento espiritual. Ofreció palabras de consuelo para la familia y administró el sacramento de la unción de los enfermos, rezando fervorosamente por la recuperación del niño. «Señor», oraba el padre Francisco en voz baja, «si es de tu voluntad, devuelve la salud a este niño inocente. Pero si tú decides llamarlo hacia ti, concede fuerza y conformidad a esta familia que tanto lo ama». La noche del 11 de diciembre. La noche del 11 de diciembre fue la más larga en la vida de Rosa Hernández. Miguel había empeorado significativamente durante el día y los médicos habían indicado que restaban pocas horas. Su respiración estaba cada vez más débil y permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo. Carlos había insistido en que Pedro y Ana volvieran a casa para descansar, pero Rosa no lograba alejarse ni por un momento de 1906, la cabecera del hijo. Alternaba entre oraciones susurradas y momentos de conversación con Miguel, con la esperanza de que él pudiera escucharla. «¿Recuerdas cuando me ayudabas en la tortillería?», le decía, sosteniendo la mano del niño. «Siempre hacías las mejores tortillas, redonditas y suavecitas. ¿Y recuerdas cuando fuimos al mercado y quisiste comprar ese pájaro colorido? Dijiste que querías dármelo de regalo para el Día de las Madres». Hermana Carmen entraba en la habitación periódicamente para verificar los signos vitales de Miguel y para ofrecer apoyo a Rosa. La religiosa había visto muchas situaciones similares, pero siempre se conmovía con el dolor de las familias. «Rosa», le dijo durante una de sus visitas nocturnas, «¿te gustaría que llamara al capellán del hospital?». Rosa asintió con la cabeza. Aunque el padre Francisco ya había dado la unción de los enfermos, sentía necesidad de más oraciones, de más intercesión divina. El capellán, padre Miguel, una coincidencia de nombre que Rosa interpretó como una señal, era un hombre joven,
con gran experiencia en acompañar familias en momentos de crisis. Se arrodilló al lado de la cama de Miguel e inició una oración especial a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios y nuestra, que os manifestasteis en el Tepeyac al humilde Juan Diego, os suplicamos que intercedáis junto a vuestro divino Hijo por la curación de este niño inocente. Vos que sois la esperanza de los desamparados, el consuelo de los afligidos, no abandonéis a esta familia en su hora de mayor necesidad. A medianoche, las campanas de la pequeña iglesia del barrio comenzaron a sonar, anunciando que ya era 12 de diciembre, el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Rosa escuchó el sonido distante de las campanas a través de la ventana del hospital y sintió un escalofrío. Era como si recibiera una señal. «Virgencita», oró ella en voz alta, sin importarle quién pudiera estar escuchando. «Hoy es tu día. Hoy conmemoramos tus apariciones a Juan Diego. Si tienes poder para hacer milagros, te imploro que hagas uno por mi hijo. No por mí, que tal vez no lo merezco, sino por él, que es inocente y puro». Carlos, que estaba dormitando en la silla al lado, despertó con la oración de la esposa. Se acercó a la cama y puso la mano en el hombro de Rosa, ofreciendo su apoyo silencioso. El milagro de las 3 de la madrugada. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando algo extraordinario comenzó a suceder en la habitación 304 del Hospital Regional San José. Rosa, que había dormitado por algunos minutos apoyada en la cama de Miguel, fue despertada por un perfume suave e inconfundible de rosas frescas. Inicialmente, pensó que alguien había traído flores para uno de los pacientes, del piso, pero el perfume se estaba intensificando de manera inexplicable. No había flores en la habitación, el hospital no lo permitía, y las ventanas estaban cerradas debido al frío de la madrugada. Rosa miró alrededor, tratando de identificar el origen del aroma. Fue entonces que notó algo aún más extraño. Miguel, que había estado inconsciente por varias horas, había abierto los ojos y estaba mirando fijamente, hacia un punto específico de la habitación, cerca de la ventana. «¿Miguel?», le susurró acercándose al rostro del hijo. «¿Estás despierto, mijo?». El niño continuaba mirando en la misma dirección, pero ahora una sonrisa suave aparecía en sus labios pálidos. Su respiración, que había estado extremadamente laboriosa, parecía estar normalizándose gradualmente. «Mamá», dijo Miguel, con una voz más clara de la que había logrado producir en los últimos días, «¿estás viendo a la señora?». Rosa siguió la mirada del hijo, pero no vio nada más allá de la cortina blanca de la ventana y la pared pintada de azul claro. «¿Qué señora, mijo? No estoy viendo a nadie». «Está justo ahí», continuó Miguel, apuntando hacia la esquina de la habitación. «Es muy hermosa, mamá. Tiene un vestido rosa y un manto azul con muchas estrellitas doradas. Y me está sonriendo». El corazón de Rosa comenzó a latir más rápido. La descripción que Miguel hacía correspondía exactamente a la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe. Pero aún más impresionante era el hecho de que la respiración del niño estaba visiblemente mejorando. «¿Qué está haciendo, Miguel?», preguntó Rosa, con la voz embargada por la emoción. «Está hablando conmigo», respondió el niño, manteniendo la mirada fija en el mismo punto. «Dijo que no necesito tener miedo, que todo va a estar bien, y dijo que tú eres una mamá muy valiente y que me amas mucho». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rosa. El perfume de rosas estaba cada vez más intenso, llenando todo el ambiente. Carlos, que se había dormido nuevamente, despertó abruptamente. «¿Qué está pasando?», preguntó él, notando inmediatamente el cambio en la atmósfera de la habitación. «Carlos», dijo Rosa con voz temblorosa, «mira a nuestro hijo». Carlos se acercó a la cama e inmediatamente percibió la diferencia. El color estaba regresando al rostro de Miguel, su respiración estaba más regular, y sus ojos brillaban con una vivacidad que no había demostrado en 1909 días. «Miguel», preguntó Carlos, «¿cómo te sientes?». «Estoy bien, papá», respondió el niño, tratando de sentarse en la cama. «La señora Bonita dijo que puedo ir a casa pronto». En ese momento, los aparatos que monitoreaban los signos vitales de Miguel comenzaron a mostrar cambios significativos.
Su frecuencia cardíaca, que había estado alterada debido a la infección, se estaba normalizando. La temperatura corporal comenzaba a bajar y su saturación de oxígeno estaba mejorando rápidamente. Carlos corrió a llamar a enfermería. Hermana Carmen, que estaba de guardia esa noche, vino rápidamente a la habitación y quedó perpleja con lo que encontró. Miguel estaba sentado en la cama, conversando normalmente con los padres, una transformación imposible considerando su estado apenas algunas horas antes. Esto es extraordinario, murmuró ella, verificando los aparatos. Voy a llamar al doctor Martínez inmediatamente. El perfume de rosas persistía en el ambiente, y hermana Carmen también lo notó. Como religiosa experimentada, había escuchado muchos relatos de fenómenos similares, pero nunca había presenciado algo así personalmente. La confirmación médica. Doctor Martínez llegó a la habitación 15 minutos después de ser llamado por hermana Carmen. Aun siendo un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza y formación, no pudo disimular su perplejidad ante la transformación de Miguel. Esto es médicamente inexplicable, murmuró él, examinando al niño cuidadosamente. Hace 4 horas, este niño estaba en estado crítico, con signos vitales extremadamente comprometidos. Ahora, verificó los pulmones de Miguel con el estetoscopio. Los ruidos que indicaban acumulación de líquido habían desaparecido casi completamente. La respiración estaba clara y profunda. La fiebre había bajado significativamente, y los ojos del niño brillaban con vitalidad. «Doctor», preguntó Rosa, con una mezcla de esperanza y temor. «¿Está curado?» Doctor Martínez vaciló antes de responder. Su formación científica le impedía admitir fácilmente cualquier cosa que no pudiera ser explicada médicamente, pero los hechos estaban ante sus ojos. «Vamos a hacer nuevos exámenes», dijo él finalmente. «Radiografías, análisis de sangre, todo. Pero por los signos clínicos que puedo observar ahora, hubo una mejoría extraordinaria». El perfume de rosas continuaba perceptible en la habitación, aunque con menos intensidad. Doctor Martínez también lo notó, pero prefirió no comentar. Como médico, había aprendido a enfocarse solo en los aspectos verificables científicamente. Miguel, por su parte, continuaba conversando normalmente con los padres, relatando detalles de su visión que dejaban a Rosa cada vez más convencida de que había sido testigo de un verdadero milagro. «La señora dijo que voy a crecer fuerte y sano», le contó Miguel a sus padres, «y que un día voy a ayudar a muchas personas como ella ayuda». «¿Qué más te dijo, mijo?», preguntó Rosa colgándose de cada palabra. «Dijo que tú nunca debes dejar de creer, mamá. Y que cuando las personas pasan por momentos difíciles, ella siempre está cerca, aunque no podamos verla». Carlos, que siempre había sido más escéptico respecto a las cuestiones religiosas, quedó profundamente impresionado con el cambio en el hijo y con la precisión de sus descripciones sobre la Virgen de Guadalupe. Aunque no era capaz de aceptar completamente la explicación sobrenatural, no podía negar la realidad de la recuperación de Miguel. Los exámenes solicitados por Dr. Martínez fueron realizados la mañana siguiente. Los resultados confirmaron lo que había observado clínicamente. Ya no había signos de infección en los pulmones de Miguel. Los análisis de sangre mostraban valores completamente normales, sin ningún indicativo de sepsis o cualquier otro proceso infeccioso. «En 30 años de medicina», le dijo Dr. Martínez a sus colegas durante la reunión médica matinal, «nunca vi una recuperación tan rápida y completa de un cuadro de neumonía con sepsis. Científicamente, no puedo explicar lo que pasó». Dr. Silva, otro pediatra del hospital, que había seguido el caso de lejos, comentó: «A veces la medicina encuentra sus límites, Antonio. Tal vez deberíamos simplemente alegrarnos con la recuperación del niño». El regreso a casa. La tarde del 12 de diciembre, día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Miguel recibió el alta médica. «Doctor». Martínez, aunque aún intrigado con la recuperación inexplicable, no podía negar que todos los exámenes indicaban que el niño estaba completamente sano. «Quiero verlo en una semana para seguimiento», le dijo a Rosa. «Pero, según los exámenes, Miguel está curado». Rosa sostuvo las manos del médico con gratitud. «Doctor, sé que usted no cree en milagros, pero yo vi lo que vi. La Virgencita salvó a mi hijo».
doctor. Martínez sonrió con gentileza. Rosa, lo importante es que Miguel está bien. Cada uno interpreta esta recuperación de la manera que tiene más sentido para sí mismo. La familia Hernández regresó a casa en 1905, una atmósfera de júbilo y gratitud. Pedro y Ana habían preparado una pequeña fiesta de bienvenida, con los vecinos y amigos que habían seguido la situación con preocupación. Cuando entraron a la pequeña casa, Rosa se dirigió inmediatamente al altar de la Virgen de Guadalupe en la sala. Encendió todas las velas que tenía y se arrodilló ante la imagen, con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. «Gracias, Virgencita», oró ella en voz alta. «Gracias por devolver a mi hijo. Prometo que nunca voy a olvidar este milagro». Miguel también se arrodilló al lado de la madre. «Mamá, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, mijo». «La señora bonita del hospital es igual a esta imagen de aquí», dijo él, apuntando hacia la figura de la Virgen en el altar. «Es la misma persona». Rosa abrazó al hijo, confirmando sus propias convicciones sobre lo que había pasado. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. Cuando Rosa fue a la cocina a preparar la cena para celebrar el regreso de Miguel, encontró algo que la dejó sin palabras. Sobre la mesa había un ramo de rosas frescas y perfumadas, dispuestas en un jarrón de vidrio azul que nunca había visto antes. «¡Carlos!», gritó ella, con voz temblorosa. «¡Ven a ver esto!». Toda la familia se reunió en la cocina, contemplando las flores misteriosas. Las rosas eran de un rosa intenso y vibrante, y exhalaban el mismo perfume que Rosa había sentido en el hospital durante la recuperación de Miguel. «¿De dónde vinieron estas rosas?», preguntó Ana, tocando delicadamente los pétalos. «Nadie entró aquí mientras estuvimos fuera», dijo Pedro, verificando las ventanas y puertas. «Todo estaba cerrado con llave». En ese momento tocaron la puerta. Era doña Carmen, la vecina, una señora anciana que vivía en la casa de al lado hacía más de 20 años. «Rosa, qué bueno que regresaron», dijo ella abrazando a la familia. «¿Cómo está Miguel?» «Está curado, doña Carmen. Fue un milagro de la Virgencita», respondió Rosa. «¡Qué rosas tan hermosas!», comentó la vecina, notando el ramo en la mesa. «¿De dónde vinieron? Son las más bonitas que he visto». Rosa explicó que las había encontrado así, sin saber de dónde venían. Doña Carmen se quedó pensativa por un momento. «¿Sabes, Rosa?», dijo ella finalmente. «Anoche, cerca de las 3 de la madrugada, vi una luz muy suave, viniendo de tu casa. Pensé que Carlos había regresado del hospital, pero después recordé que estaban todos allá. La luz duró solo unos minutos, pero era muy bonita, como si fuera dorada. El testimonio se extiende. En los días siguientes, la noticia de la recuperación milagrosa de Miguel se extendió rápidamente por el barrio. Las personas venían a visitar a la familia Hernández, queriendo escuchar el relato de primera mano de lo que había pasado en el hospital. El padre Francisco fue uno de los primeros en visitar a la familia. El anciano padre escuchó atentamente el testimonio de Rosa y Miguel, haciendo preguntas cuidadosas para entender mejor los detalles de lo ocurrido. «Este es un testimonio muy importante», le dijo a Rosa. «La Iglesia siempre investiga cuidadosamente relatos como este, pero lo que ustedes describen tiene todas las características de una intervención divina auténtica». El padre sugirió que Rosa escribiera un relato detallado de lo acontecido, que podría ser enviado a la diócesis para evaluación oficial. Aunque Rosa tenía poca educación formal, aceptó la sugerencia y con la ayuda de Ana comenzó a documentar todo lo que había vivido. Dr. Mendoza, el médico del centro de salud que había diagnosticado inicialmente la neumonía de Miguel, también quiso saber de los desarrollos del caso. Cuando Rosa le contó sobre la recuperación súbita, él quedó intrigado y solicitó copias de los exámenes realizados en el hospital. «Como médico», le dijo a Rosa, «necesito admitir que hay cosas que nuestra ciencia aún no logra explicar completamente. Lo importante es que Miguel está sano». Las rosas misteriosas que habían aparecido en la casa continuaban frescas, aún después de una semana, algo que intrigaba a todos los visitantes. El perfume permanecía intenso y las flores parecían no sufrir con el paso del tiempo.
Doña Esperanza, una señora devota que vivía algunas casas más adelante, trajo a su hija discapacitada para conocer a Miguel. La niña de 10 años había nacido con problemas motores y nunca había logrado caminar normalmente. «Rosa», dijo doña Esperanza, «¿podrías rezar con tus rosas por mi niña? Tengo tanta fe de que la Virgencita puede hacer otro milagro». Rosa, conmovida por la petición, invitó a la familia a rezar juntas ante el altar. Tomó una de las rosas misteriosas y la pasó delicadamente sobre la frente de la niña, mientras todas oraban fervorosamente. Aunque no hubo una curación instantánea como en el caso de Miguel, en los meses siguientes la niña mostró progresos significativos en su movilidad, algo que los médicos no lograron explicar completamente. La investigación 3 meses después del milagro, un representante del arzobispado de la Ciudad de México visitó a la familia Hernández. Monseñor Rodríguez era un hombre erudito, responsable de investigar relatos de fenómenos sobrenaturales en la región. Entrevistó detalladamente a Rosa, Carlos, Miguel y a todos los que habían sido testigos de los eventos. También conversó con Dr. Martínez, hermana Carmen y otros profesionales del hospital que habían seguido el caso. «Lo que más me impresiona», le dijo Monseñor Rodríguez al padre Francisco, «es la consistencia de los testimonios y la documentación médica sólida que comprueba la gravedad inicial del cuadro y la recuperación súbita». Dr. Martínez, inicialmente reacio a dar declaraciones oficiales sobre aspectos que no pudiera explicar científicamente, finalmente accedió a proporcionar un informe detallado para la investigación eclesiástica. «Desde el punto de vista médico», escribió él en su informe, «puedo atestiguar que Miguel Hernández presentaba un cuadro de neumonía con sepsis que, según todos los protocolos médicos conocidos, debería haber evolucionado hacia el deceso. Su recuperación súbita y completa no puede ser explicada por los tratamientos administrados o por cualquier fenómeno médico conocido». Hermana Carmen también prestó testimonio, detallado, relatando sus percepciones sobre el perfume de rosas y los cambios que observó en el comportamiento y en las condiciones físicas de Miguel. «En mis 20 años de trabajo hospitalario», declaró ella, «fui testigo de muchas situaciones dramáticas, pero lo que vi esa madrugada fue único. Había una presencia especial en esa habitación, algo que trascendía nuestra comprensión humana». Los años siguientes, Miguel creció como un niño completamente sano, sin ninguna secuela de la grave enfermedad que casi le cuesta la vida. Se convirtió en conocido en el barrio como el niño del milagro, aunque siempre mantuvo una humildad natural sobre su experiencia. En la escuela, Miguel se destacaba por su compasión hacia los compañeros que enfrentaban dificultades. Siempre que alguien estaba enfermo o triste, él ofrecía palabras de consuelo y se ofrecía voluntariamente para ayudar de cualquier forma posible. «Es como si hubiera ganado una sensibilidad especial para el sufrimiento de otros», observaba su maestra, doña Isabel, que siguió su desarrollo escolar. Rosa mantuvo su devoción a la Virgen de Guadalupe con aún más fervor después del milagro. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad religiosa local, frecuentemente buscada por otras madres que enfrentaban dificultades con hijos enfermos. «Nunca prometo milagros», decía ella siempre, «pero prometo que la Virgencita nunca abandona a quien tiene fe verdadera. A veces la respuesta no es la que esperamos, pero ella siempre responde». Las rosas misteriosas duraron exactamente 1 año en la casa de los Hernández. El día 12 de diciembre de 1963, aniversario del milagro, simplemente desaparecieron durante la noche, dejando solo un perfume suave que persistió por algunos días. Carlos, que había pasado por una transformación espiritual después de presenciar la recuperación del hijo, decidió documentar la experiencia de la familia. Aunque no tenía educación formal, comenzó a escribir un diario detallado sobre cómo el milagro había impactado sus vidas. Pedro se convirtió en un joven profundamente religioso, decidiendo posteriormente ingresar al seminario para convertirse en sacerdote. «Fue viendo el milagro de mi hermano que descubrí mi vocación», decía él.
Quiero dedicar mi vida a ayudar a otras personas a encontrar la misma fe que salvó a Miguel. Ana desarrolló un talento especial para cuidar personas enfermas, convirtiéndose posteriormente en enfermera. Siempre afirmaba que su vocación surgió de esos días dramáticos en el hospital, cuando vio cómo el cuidado profesional se unía a la compasión humana. El reconocimiento oficial. En 1968, después de 5 años de investigación meticulosa, el Arzobispado de la Ciudad de México emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso de Miguel Hernández. Aunque no fue declarado oficialmente como un milagro canónico, proceso que requiere años adicionales de análisis, el documento reconoció que los eventos ocurridos eran extraordinarios e inexplicables por los conocimientos científicos actuales. Los testimonios son consistentes, la documentación médica es sólida, y no fueron identificados elementos que comprometan la credibilidad de los relatos, decía el documento oficial. Aunque la Iglesia mantiene prudencia respecto a fenómenos de esta naturaleza, reconocemos que los eventos relatados por la familia Hernández son dignos de respeto y consideración. Este reconocimiento oficial trajo aún más atención al caso. Periódicos de la capital comenzaron a publicar artículos sobre el milagro de Tlalnepantla, y muchas personas comenzaron a visitar la casa de los Hernández en busca de inspiración espiritual. Rosa, siempre humilde, recibía a los visitantes con hospitalidad, pero siempre se aseguraba de dirigir la atención hacia la Virgen de Guadalupe, no hacia su familia. Nosotros no hicimos nada especial, decía ella, solo tuvimos fe. La Virgencita fue quien hizo el milagro. Si quieren agradecer, agradézcanle a ella. Dr. Martínez, que se había jubilado en 1970, continuó siguiendo el desarrollo de Miguel a lo largo de los años. En sus memorias profesionales, publicadas en 1975, dedicó un capítulo completo al caso. Hay situaciones en la medicina que nos recuerdan la existencia de misterios que trascienden nuestro conocimiento científico, escribió él. El caso de Miguel Hernández fue una de esas situaciones. Como médico, documenté los hechos. Como ser humano, aprendí a aceptar que hay fuerzas en la vida que no logramos explicar completamente. Miguel adulto. Miguel Hernández creció y se convirtió en un hombre próspero y respetado en su comunidad. Se formó en ingeniería y montó una pequeña empresa de construcción que prosperó a lo largo de los años. Se casó con María Elena, una maestra que siempre respetó y compartió su devoción a la Virgen de Guadalupe. La pareja tuvo 4 hijos: Rosa, en homenaje a la abuela; Esperanza, en homenaje a la bisabuela; Carlos, en homenaje al abuelo; y Juan Diego, en homenaje al visionario de Guadalupe. Todos fueron criados escuchando la historia del milagro que salvó la vida de su padre. A pesar de su éxito profesional, Miguel nunca olvidó sus orígenes humildes ni la experiencia que transformó su vida. Estableció una fundación que ofrece asistencia médica gratuita para familias necesitadas, especialmente niños con problemas respiratorios. Recibí una segunda oportunidad en la vida, decía él frecuentemente. Siento que tengo el deber de usar esa oportunidad para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares a las que enfrentó mi familia. Todos los años, el día 12 de diciembre, Miguel y su familia organizan una celebración especial en su casa, invitando a todos los vecinos y amigos. La fiesta incluye una misa campal, celebrada en el mismo lugar donde quedaba la pequeña casa de su infancia, que fue posteriormente ampliada, pero conserva la sala original con el altar de la Virgen. Durante estas celebraciones, Miguel siempre hace un punto de contar su historia a los niños presentes, manteniendo viva la memoria del milagro y transmitiendo los valores de fe y gratitud que aprendió de sus padres. El legado de la fe. Rosa Hernández vivió hasta los 85 años, falleciendo en 1995. Durante toda su vida, mantuvo su devoción inquebrantable a la Virgen de Guadalupe y nunca dejó de visitar semanalmente la basílica para agradecer por el milagro de su hijo. En sus últimos años, Rosa se convirtió en una figura casi legendaria en el barrio. Madres de niños enfermos frecuentemente la buscaban, pidiendo sus oraciones y consejos. Ella siempre recibía a estas personas con cariño, pero nunca prometía milagros. La Virgencita sabe lo que es mejor para cada uno, decía ella.
Nuestra parte es tener fe y aceptar con amor aquello que ella permita. Carlos falleció 2 años después, en 1997. Hasta el final de su vida, mantuvo el diario que había comenzado después del milagro, documentando no solo esos eventos extraordinarios, sino también las pequeñas bendiciones y coincidencias significativas que continuaron marcando la vida de la familia. Pedro realmente se convirtió en sacerdote, siendo ordenado en 1975. Dedicó su vida pastoral al trabajo en hospitales, ofreciendo apoyo espiritual a familias que enfrentaban crisis de salud. Su experiencia personal con el milagro del hermano le daba una credibilidad especial junto a los fieles que atiende. Cuando converso con padres desesperados ante la cama de un hijo enfermo, dice el padre Pedro, puedo hablar con conocimiento de causa sobre el poder de la fe. No prometo milagros, pero ofrezco esperanza basada en experiencia real. Ana se especializó en pediatría y trabajó durante 40 años en el IMSS, mismo Hospital Regional San José, donde Miguel fue curado. Conocía personalmente a hermana Carmen, que se convirtió en una gran amiga de la familia y trabajaron juntas por muchos años. Elegí trabajar en este hospital por lo que representó para nuestra familia, explicaba Ana. Quiero retribuir el cuidado que recibimos aquí, cuidando a otros niños y sus familias. La perpetuación de la memoria. En 2012, 50 años después del milagro, la comunidad de San Rafael decidió erigir un pequeño santuario en el lugar donde quedaba la casa original de los Hernández. Miguel, entonces con 57 años, donó el terreno y financió parte de la construcción. El santuario, dedicado a la Virgen de Guadalupe, se convirtió en un lugar de peregrinación para personas que buscan curación y consuelo espiritual. Una placa de bronce en la entrada cuenta resumidamente la historia del milagro de Miguel y muchos visitantes dejan flores y velas como ofrenda. Dr. Mendoza, que había diagnosticado inicialmente la neumonía de Miguel, aún estaba vivo a los 92 años cuando el santuario fue inaugurado. Participó en la ceremonia y dio un testimonio emocionado sobre el caso que había marcado su carrera médica. En más de 50 años de medicina, dijo él durante la ceremonia, aprendí que la ciencia tiene sus límites. El caso del pequeño Miguel me enseñó humildad profesional y me abrió los ojos a misterios que nuestra formación académica no logra explicar. Hermana Carmen, que se había jubilado pero aún vivía en un convento cercano, también participó en la inauguración. A los 88 años, mantenía una memoria clara de los eventos de esa madrugada de diciembre de 1962. Fue la experiencia más marcante de mi vida religiosa, declaró ella. Trabajar con niños enfermos me enseñó mucho sobre sufrimiento, pero esa noche me enseñó sobre esperanza y sobre el poder del amor divino. Las nuevas generaciones. Los hijos de Miguel crecieron escuchando la historia del milagro que salvó la vida de su padre, y cada uno desarrolló una relación particular con esa herencia espiritual. Rosa, la hija mayor, se convirtió en médica pediatra, siguiendo los pasos de la tía Ana. Trabaja en un hospital público, dedicándose especialmente a casos de niños con enfermedades respiratorias graves. Siento que cargo una responsabilidad especial, dice ella. Papá fue curado para que nuestra familia pudiera continuar haciendo el bien. Esperanza eligió ser maestra, como la madre, y se especializó en educación especial. Trabaja con niños portadores de discapacidades, inspirada por la historia de la niña que había mostrado progresos después de la oración con las rosas misteriosas. Carlos siguió los pasos del padre en los negocios, pero dirigió su empresa a construir exclusivamente hospitales, clínicas e iglesias. Quiero que mi trabajo contribuya a lugares donde las personas puedan encontrar curación y esperanza, explica él. Juan Diego el menor decidió estudiar periodismo y se especializó en documentar historias de fe y milagros alrededor del mundo. Ha viajado extensivamente, registrando testimonios similares al de su familia y publicando libros sobre el tema. Crecí escuchando que los milagros suceden, dice Juan Diego. Ahora quiero mostrar al mundo que estos fenómenos no son raros o aislados. Hay mucho más misterio y maravilla en la vida de lo que imaginamos. El testimonio médico moderno. En 2020, un grupo de médicos del Hospital Regional San José
decidió hacer un estudio retrospectivo sobre casos médicos inexplicables ocurridos en la institución a lo largo de sus 8 décadas de funcionamiento. El caso de Miguel Hernández fue seleccionado como uno de los mejor documentados e intrigantes. Doctora Patricia Morales, actual jefa de pediatría del hospital, lideró la investigación. Tuvo acceso a todos los registros médicos originales de Miguel, incluyendo radiografías, exámenes de laboratorio e informes clínicos detallados. Desde el punto de vista científico actual, concluyó doctora Morales en su informe, la recuperación de Miguel Hernández continúa siendo médicamente inexplicable. Los antibióticos disponibles en 1962 no tendrían eficacia suficiente para revertir un cuadro de sepsis en pocas horas. La documentación médica es clara. Hubo una transformación súbita que desafía nuestra comprensión médica. El estudio fue presentado en un Congreso Internacional de Pediatría, donde generó gran interés y debate. Aunque la comunidad científica mantuvo cautela en aceptar explicaciones sobrenaturales, muchos médicos reconocieron que casos como el de Miguel plantean cuestiones importantes sobre los límites de la medicina moderna. Dr. James Wellington, pediatra estadounidense especializado en enfermedades infecciosas, comentó: "Casos como este nos recuerdan la importancia de mantener humildad científica. No podemos descartar fenómenos solo porque no logramos explicarlos con nuestro conocimiento actual". El 60º aniversario. En diciembre de 2022, Miguel Hernández cumplió 60 años del milagro que salvó su vida. Ahora, con 67 años, organizó una celebración especial que reunió a cientos de personas en el Santuario de San Rafael. La celebración incluyó una misa solemne, celebrada por varios sacerdotes, incluyendo a su hermano Pedro. Estuvieron presentes descendientes de todas las personas que habían sido testigos de los eventos originales: hijos del Dr. Martínez, nietas de hermana Carmen, bisnietos del padre Francisco. Durante la ceremonia, Miguel hizo un discurso emocionado en el que reflexionó sobre el impacto duradero del milagro en 1900, su vida y en la vida de su familia. "Hace 60 años mi madre me llevó al hospital pensando que me iba a morir", dijo él, con la voz embargada por la emoción. Ella nunca perdió la fe, aún en los momentos más difíciles. Hoy, 60 años después, puedo decir que aquel milagro no salvó solo mi vida, salvó la vida de todas las personas que logramos ayudar a lo largo de estos años. Anunció durante la celebración la creación de un nuevo proyecto, una clínica gratuita especializada en pediatría, que sería construida cerca del santuario. La clínica llevaría el nombre Clínica Santa Rosa de Guadalupe, en homenaje a su madre y a la Virgen. "Quiero que este lugar continúe siendo un símbolo de esperanza para familias que enfrentan lo que mi familia enfrentó", declaró Miguel. "La medicina moderna hará su parte, y la fe hará la suya". Epílogo: la continuidad del milagro. Hoy, más de 60 años después de esa madrugada milagrosa en el Hospital Regional San José, la historia de Miguel Hernández continúa inspirando a personas alrededor del mundo. Su testimonio fue traducido a varios idiomas y es estudiado tanto por teólogos como por médicos interesados en fenómenos inexplicables. El pequeño santuario de San Rafael recibe visitantes de muchos países, especialmente durante el mes de diciembre. Muchas personas relatan experiencias de paz espiritual e incluso de curaciones físicas después de visitar el lugar y escuchar la historia del milagro. La Clínica Santa Rosa de Guadalupe fue inaugurada en 2023 y ya ha atendido a cientos de niños necesitados. El equipo médico, liderado por la hija de Miguel, Rosa, combina tratamiento médico moderno con un ambiente de acogida espiritual que refleja los valores de la familia Hernández. Miguel continúa visitando el santuario todas las semanas, manteniendo la tradición iniciada por su madre 60 años atrás. A los 68 años, permanece como una figura respetada en su comunidad, conocido por su generosidad y por su fe inquebrantable. "El milagro no terminó esa noche de diciembre", le gusta decir. "Continúa todos los días, en cada vida que logramos tocar, en cada persona que encuentra esperanza en nuestra historia". Las rosas continúan apareciendo misteriosamente en el santuario, especialmente durante el mes de diciembre. Nunca en grandes cantidades, pero siempre en el momento justo. Cuando alguna familia está pasando por una crisis particularmente difícil o cuando alguien necesita
Una señal de esperanza. Doctora Patricia Morales, que se convirtió en amiga de la familia Hernández, continúa documentando estos pequeños misterios cotidianos. Como médica, dice ella, aprendí que hay aspectos de la curación que van más allá de lo que logramos medir en laboratorios. La historia de Miguel nos enseña que medicina y fe pueden caminar juntas. Y así, la historia que comenzó con un niño gravemente enfermo y una madre desesperada se transformó en un legado de esperanza que continúa extendiéndose, recordando al mundo que, aun en los momentos más oscuros, los milagros aún son posibles para aquellos que mantienen viva la llama de la fe. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo tu fuente de vida? ¿No estás en el